¿Qué quieren? ¿Que te pongas mal? ¿Que dudes de vos? ¿Que te sientas menos que el resto? ¿Que no sientas orgullo de lo que sos? ¿O de quién querés ser? ¿Que dejes de besarte? ¿De enamorarte? ¿Que te calles? ¿Que no te muestres? Quieren que no hagas lo que haces. Que tapes esa cara, que te saques esos pelos, que nadie se acuerde de vos. Que no llames la atención, que no seas diferente, que te apagues, que te escondas. ¿Sabes qué? Tu odio, tu envidia, tu inseguridad no me van a parar. Lo siento, hater, lo que no te gusta de mí, a mí sí. Abrimos el segundo bloque de Redacción Abierta con esta campaña, interesante campaña de UNICEF, con que muestra una de las tantas formas de discursos de odio. Hemos tocado el tema en Redacción Abierta, lo retomamos porque, bueno, verán, desgraciadamente tiene estrepitosa vigencia. Si uno va a la página de Naciones Unidas, dice cualquier forma de comunicación, palabra por escrito o a través de comportamiento, que sea un ataque o utilice lenguaje peyorativo o discriminatorio en relación a una persona o un grupo sobre la base de quiénes son, o en otras palabras, en razón de su religión, origen étnico, nacionalidad, raza, color. El discurso de odio, dice la misma página, puede designar chivos expiatorios, crear estereotipos y utilizar lenguaje despectivo. ¿Qué recomienda Naciones Unidas? Recomienda, fíjense, a los estados prohibir o sancionar las formas más graves de discurso de odio que constituyan una incitación a la violencia, hostilidad o discriminación. El problema, según una recomendación que hace Naciones Unidas, el problema es cuando desde las más altas esferas de un gobierno nacional baja esto y se permea no solamente a la administración, sino también a la sociedad. Por eso, y para seguir hablando de esto que nos interesa y mucho las hemos invitado, a ella es Natalia Di Marco, es docente feminista, coordinadora de la diplomatura universitaria en ESI, Géneros y Sexualidad de la Facultad de Filosofía. Sofía Menollo es licenciada en Artes, doctora en Ciencias Antropológicas, investigadora, e Irina Morán, escritora, fotógrafa, periodista y responsable del área de comunicación del Museo de Antropologías. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Muy Gracias bien. por venir. Gracias. ¿Por dónde empezar a analizarlo, Irina? Porque obviamente es largo y amplio el tema, ¿no? Creo que, como bien vos decías en el informe, creo que estamos en una época de bastante, donde a nivel global están las derechas en el poder con un discurso bastante radicalizado en cuestiones de derechos también, de una merma de derechos. En el caso de Argentina es paradigmático porque tenemos un presidente que no sale específicamente de las esferas partidarias tradicionalmente y que toma el enojo que se puede sumar al enojo de la pandemia con un discurso de redes, básicamente hateero, como dicen los jóvenes ahora, y lo legitima en las esferas del poder. Creo que eso es bastante peligroso porque no solamente es una forma de hacer política, de comunicarse y de vincularse, sino es una forma también de legitimar esas formas, esos usos. En un contexto donde también a través de ese odio, ese enojo, esa manera de expresarse, se toman decisiones que coartan a los sectores más vulnerables, a los sectores más necesitados, con unas políticas antiderecho concretas. No es solamente en lo discursivo, sino que hay una merma de derechos que es realmente preocupante. Lo vemos en nuestros viejos, los jubilados, los vemos en nuestros jóvenes con la educación, que son como las aristas que mueven una sociedad, ¿no? Uno, cuando tiene que observar y hacer un análisis de una sociedad, si una sociedad es sana es cuando cuida a sus viejos, a sus niños y a sus jóvenes. En este caso yo creo que hay un gran deterioro en el primer año de gestión de este gobierno con fuertes ataques a esos dos extremos. Lo decías, se legitima cierto discurso de odio de la más alta esfera del poder, pero también ¿cuánto tarda en pasar el discurso de odio del discurso a la acción? Natalia. Sí, bueno, yo creo que es una de las cuestiones que más nos están de alguna manera tensionando y preocupando, ¿no? Porque ya vivimos expresiones muy concretas como fue el triple homicidio de Barracas, el asesinato por lesbianas de 3 mujeres a manos de una persona
común que simplemente hace, de alguna manera hacemos todos caja de resonancia de esos discursos violentos que van instalando y configurando y construyendo también mediática y socialmente un enemigo, ¿no? Hay claramente una política que lo que busca es construir todo aquello que tiene que ver con los derechos que fuimos consiguiendo, los movimientos feministas, de mujeres, disidentes a lo largo de estos años, entre muchas otras cosas, y movimientos, bueno, claramente se va configurando como si fueran responsables de un montón de cuestiones negativas en la sociedad, ¿no? Y en ese sentido me parece que hay un trabajo, y charlábamos un poco, ¿no?, importante para sostener, para profundizar, que tiene que ver con cómo trabajamos con las infancias y con las juventudes en torno a la consolidación de un discurso democrático, de un discurso que pueda pensar una sociedad en la cual las diferencias no restan, no constituyen ni jerarquías ni enemistades, sino por el contrario, la sociedad aloja esas diferencias y partiendo, por ejemplo, de lo que puede ser, que un poco charlamos, la experiencia de la educación sexual integral en las escuelas como una forma ya de habitar una microsociedad y el aula, la escuela en la cual pueda darse esa relación, ¿no? Pensar como estratégico también, como lo pensamos en su momento y como sigue siendo hoy estratégico el trabajo con la ESI, por eso tanto ataque, ¿no? Pero me pongo también, a preguntarme, quizás, no sé si compartimos la misma idea, a veces no sé si uno dice, estamos en un microclima, ¿cómo le contrapones a algo tan fuerte, tan contundente, tan violento, tan arrasador como el discurso que baja, no solamente la oficialidad, sino a nivel redes sociales, que se lleva puesto todo, ¿no? Yo creo que en ese sentido hay un trabajo, charlábamos fuera del aire, que tiene que ver también, hemos pasado etapas muy duras, sí, en términos sociales, en términos económicos, en términos políticos, y hay algo ahí de una construcción política sostenida, que yo creo que en eso los feminismos han sido muy capaces de construir una política desde lo cotidiano, desde la conformación y consolidación de redes, que hoy nos podemos preguntar qué pasa a nivel social, pero creo que de alguna manera cuando explotan estas situaciones sigue siendo una respuesta, ¿no? Hay un montón para discutir en términos de política, en términos de legislación, hay que enfrentar los ataques a las normativas, todo, pero también al mismo tiempo esa construcción cotidiana de solidaridad, esa construcción cotidiana desde una forma de vincularse que justamente se diferencia del odio y que además, insisto, quienes estamos frente a las aulas hoy estamos en espacios en los que convivimos con pibes y sobre todo pibes que están de alguna manera siendo receptores de ese discurso de odio y replicándolo. Entonces, me parece que ahí de nuevo la estrategia del diálogo, la estrategia de la escucha, la estrategia de desmontar esos argumentos que sabemos son falsos, tiene que tener esa paciencia, ¿no? Esa paciencia sin dejar de confrontar donde hay que confrontar. Yo convencida de que hay que salir a la calle cuando hay que salir a la calle, pero como el aula es un lugar en el cual el objetivo creo que tiene que ser justamente desmontar esos discursos de odio desde alojar las diferencias que son propias de esas juventudes, de esas infancias y generar ámbitos en los cuales esas diferencias sean bienvenidas, esa idea de libertad, esa palabra pueda alojarse desde un lugar que puedo imaginar, construir un imaginario político de una sociedad de otra, ¿no? También de una sociedad como la que... Sofía, se habla de buscar chivos expiatorios. Hace pocas horas se largó por los medios a través del vocero presidencial un nuevo chivo expiatorio, el estudiante extranjero que viene a nuestras universidades a desfinanciarlas, ¿no? Un chivo expiatorio, si se quiere, desde el comienzo o desde antes de que asumiera el gobierno de La Libertad Avanza, fue el movimiento feminista, ¿no? Sí, bueno, un poco como decían las compañeras, para mí tiene que ver cómo construís esa diferencia en algo que por temor quizás, pero en algo que supuestamente te está quitando derechos, que te oprime, que es el error de la sociedad. El feminismo ha trabajado mucho en cómo pensar las diferencias para poder hacer vínculos convivibles, para poder pensar sociedades en donde entremos todos y donde podamos incluir a aquellos que piensan, que sienten diferente, que tienen experiencias de vida diferentes. Me parece que, por supuesto, que ante un avance y ante una corriente de poder pensar esas diferencias desde el lado de la convivencia, desde el lado de la inclusión, desde el lado de la empatía, ante contextos de crisis, yo creo que generalmente, no es casualidad que
post-pandemia, que en contextos de crisis mundial del modelo capitalista, digamos, estas ultraderechas se refuercen, tomando banderas que son peligrosas como la idea de la libertad, pero también que van como atándose a estas ideas del liberalismo económico, que van atándose a las ideas del individualismo social y a la idea del no te metas, a la idea, digamos, todo eso que nosotros como historia en nuestro país sabemos, ¿no? Y a la idea también de construir el chivo expiatorio que es el feminismo, pero que también es el peronismo, pero que también, digamos, es el extranjero, digamos, todas esas cosas ante, digamos, un modelo que genera odio, que se construye a partir de construir un discurso del odio y también un discurso del otro siempre como aquel que está allí para comer mis derechos, para tomar mis derechos, digamos, que me está amenazando, ¿no? Esa idea del otro amenazándome, digamos, estos discursos de odio se potencian. En ese sentido me parece que, como dice Nati, nosotras tenemos que empezar a pensar cómo volvemos a construir nuevos discursos, nuevas narrativas para poder responder de otra manera a esto que se nos viene. Y lo venimos haciendo, ¿no? En las aulas, como dice la Nati, lo venimos haciendo cuando seguimos sosteniendo y tratando de garantizar el cumplimiento de las leyes desde nuestros lugares que habitamos cotidianamente, pero también desde la salida a la calle. Digamos, me parece que ahí hay, y también que tiene que ver con un aprendizaje del propio feminismo, el movimiento de mujeres, pero también de los movimientos sociales nuestros, como digo, argentinos y territoriales, nuestro recorrido de movimientos de derechos humanos, estrategias de cómo ir rearmando ese discurso, rearmando esa otra narración para poder volver a discutir lo esencial, que tiene que ver con los vínculos y que tiene que ver con cubrir necesidades básicas y construir mundos más vivibles, ¿no? Les pregunto a las tres, desde una posición feminista que tienen las tres, porque si uno ve, más allá de que el universo que votó al gobierno que está actualmente en la Argentina es muy amplio, pero hay como una marcada tendencia a hablar de varones, jóvenes, por alguna manera, no quiero generalizar, pero decir enojados con el feminismo, de alguna manera, o resentidos con el feminismo, y uno ve esta idea nueva lanzada por el propio ministro de Justicia de la Nación, hablando o queriendo instalar el tema de, bueno, el problema no es la violencia de género, sino las denuncias falsas. Las denuncias falsas que han condenado a hombres a, no sé, no ver a sus hijos, a estar separados de su familia, a estar en la cárcel. A ver, ¿qué le decimos a aquel que está posicionado en ese lugar? Dos cositas antes. No quería dejar pasar el dato que vos diste con relación a los estudiantes extranjeros, porque a mí también me parece que se lanza... El otro chivo expiatorio. El otro chivo expiatorio, claro. Lo quisiera desmontar, porque lo que está pasando en general en los medios, que se instalan verdades y no se desmontan. En la Universidad Nacional de Córdoba es menos del 2% nuestra matrícula de estudiantes extranjeros. Y así fuera el 5 y así fuera el 10, por supuesto que yo estoy de acuerdo con la gratuidad y el acceso. Eso, pero sí. Digo, quiero decir eso, como si eso implicara un gasto, como si eso implicara una caja. Digo, hay también determinados intentos de imponer un sentido común que poco tiene que ver con la realidad. También pasó con el desfinanciamiento de las universidades públicas. No sabían dónde atacarlas, tanto es así que hasta se dijo, todos los años se auditan las universidades nacionales y salen, digamos, no saben con qué atacarla para desfinanciarlas, que son las políticas concretas. Y en relación a lo último, con relación a las falsas denuncias, el avance en materia de derechos son conquistas sociales para toda la sociedad. Que existan casos que puedan ser mal utilizados o un abuso o una falsa denuncia como el enunciado, son casos excepcionales, pero no implica la norma. Es decir, cuando hay un derecho... Pero se quiere instalar como norma. Por supuesto, es lo preocupante. Y en eso, y ahí se basa el gobierno en tratar de mermar el derecho o tratar de retroceder. Pero yo creo que me parece que es necesario, es como que se viene desmontando, igual como los derechos básicos, el derecho al agua, el derecho a la luz, el derecho a los servicios básicos, se pone también en esferas privadas, digamos. Hemos vivido estas políticas de retroceso en relación a las garantías sociales, a los derechos,
Y es eso, digamos, lo que también termina enojando de un lado y del otro a la sociedad, ¿no? También creo que los autoritarismos tienen fecha de vencimiento y esto en una primera oleada puede llegar a funcionar, pero no sé en cuánto tiempo. Sofía o Nati. No, es particularmente grave lo que está pasando en relación a esta construcción nuevamente, un discurso público que pretende instalar como algo en torno a esta idea de denuncias falsas, en un contexto en el cual el hecho de hacer denuncias implica un esfuerzo enorme y ha implicado históricamente un esfuerzo enorme para las mujeres, ni hablar para niños y niñas víctimas de abuso sexual en las infancias, ¿no? O sea, hay todo un proceso que cada una hace para poder acceder al momento de la denuncia, primero para nombrar, para poner en palabras, para poder compartir con otras personas que acompañan ese proceso finalmente de denuncia, que ya hoy se encuentra en muchas situaciones criminalizadas, la situación de muchas mamás protectoras. Estuvimos viendo en este último tiempo una situación que tuvo muchísima trascendencia en Córdoba y que sigue exigiendo, y se llevaron a un niño fuera del país a la fuerza contra la propia voluntad del niño. Vamos, el hecho de hacer la denuncia siempre es difícil. Hoy se encuentra tensionado, no solo por esta idea de pretender instalar la idea de la falsa denuncia, que tampoco es nuevo, es algo que desde los espacios de varones abusadores siempre se ha sostenido, intentando atacar a quienes protegen a los niños y las niñas, lo que pasa que esta vez viene reforzado desde un lugar de poder. Entonces ahí hay un problema porque implicaría la criminalización todavía mayor de quienes se atreven a hacer esas denuncias, y por otro lado va de la mano de un proceso que termina retirando la poca confianza o la confianza que muchas mujeres víctimas de violencia habían logrado construir para acudir a estamentos estatales para hacer las denuncias. Digo, para que alguien haga una denuncia tiene que saber que alguien va a escuchar del otro lado. Totalmente. Si el discurso es que no te creo, ¿no? Por eso decimos yo sí te creo. Si el discurso es que vamos a partir de la idea de la mentira falsa, que no va a haber quien recepte porque las líneas se van achicando, porque no sé qué, cada vez va a ser más difícil sostener el acceso a la justicia para un montón de niñas, de niños, de mujeres, de personas que necesitan denunciar situaciones de violencia. Sin dejar de marcar la gravedad que puede tener una falsa denuncia y lo grave que puede ser para un caso personal, para una persona que injustamente padezca algún tipo de condena o sanción. La incidencia, corríjame, pero no sé si llega al 0,5% de las denuncias falsas, contra números que, a ver, no son números, son personas. Venimos hablando en este programa de los femicidios que hay al día de hoy en la Argentina, los femicidios que hay al día de hoy en Córdoba, los intentos de femicidio que hay al día de hoy en Córdoba. Por eso también es importante contrarrestar, como decían, los datos. Sofía, me quedan unos minutitos, pero si querías decir algo. No, me parece que está bueno también en esto de poder detectar cuáles son esos discursos de odio y cómo funcionan. Es esta idea que una excepción a lo que supuestamente sería la generalidad puede destruir, digamos, o puede invalidar un reclamo legítimo de derecho o un reclamo legítimo de una demanda social. Entonces me parece que esa también es una parte de la operatoria que van teniendo los discursos de odio y que nosotros, digamos, dentro del feminismo lo hemos discutido un montón y nos aparecen constantemente esta idea, no, bueno, pero ustedes también son violentas, no, pero ustedes también tampoco son, no, ese discurso que de alguna forma es un discurso que intenta invalidar, digamos, es un juego al que nosotras tenemos que estar atentas para volver a responder desde otras maneras. Y que bueno, me parece que como sociedad tenemos que empezar a pensar cómo respondemos a ese discurso que invalida o que deslegitima derechos, que deslegitima dolores, que deslegitima el reclamo de un jubilado pidiendo por una medicación, ¿no? Porque cuando volvemos a ese discurso en donde se invalidan derechos, digamos, vamos a ese lugar donde la crueldad con ese otro que está sufriendo, que está necesitando, que está en una necesidad, se vuelve tan finita, ¿no? Y que casi nos deshumaniza, ¿no? Totalmente, de que ese es el acto de la crueldad, ¿no? Invalidar totalmente la necesidad del derecho que hay en ese otra que estoy mirando y que tengo al lado. A mí me parece que ahí es donde tenemos que reforzar mucho todo esto que hemos venido construyendo, porque ahí me parece que es donde vamos a volver a encontrarnos como seres humanos en nuestras necesidades y diferencias, ¿no? Muchas gracias a las tres por haber compartido este bloque en Redacción Abierta. Nos vamos a una nueva pausa. Quédate, que ya seguimos.